Nada más quería a los chicos que vinieron al curso, al taller, agradecerles mucho por venir. Yo no me voy a poder quedar a todo porque tengo responsabilidades familiares, pero muchas gracias por haber aceptado y por su entusiasmo. Ha sido un grupo excelente y los vamos a seguir, básicamente darle seguimiento. Probablemente algunos de ustedes seguirán aquí organizando el próximo taller. Entonces, nada más queda tomar un minuto para agradecerles a todos su asistencia, su entusiasmo, su colaboración y bueno, los dejo que terminen su taller y que lo evalúen y todo. Nos dejen sus comentarios también, por favor. Gracias a todos. Gracias. Bueno, vamos a dar comienzo a la última plática del taller, el segundo taller intensivo. Y esta plática tiene como título Evaluación en las ciencias de la salud. El ponente del día de hoy, su nombre es maestro en ciencias Raúl Sampieri Cabrera. Él es egresado y es licenciado en farmacia por la FES Cuautitlán de la UNAM. Hizo su maestría en ciencias con especialidad en farmacología aquí en CIMESTAP Zacatenco, en el departamento de farmacología. Actualmente es profesor de carrera a tiempo completo y jefe de sección académica del departamento de fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Dentro de lo que realiza como parte docente, ahorita es responsable del proyecto Ultrasonografía de la cabecera del paciente al aula y es corresponsable del proyecto Modelo Predictivo Discriminatorio Multivariado de Rendimiento Académico en Estudiantes de Licenciatura de Médico Cirujano. Un estudio mixto longitudinal. Y estos dos proyectos están financiados por la DEGAPA, PAPIT de la UNAM. Actualmente él, aparte de ser alumno de doctorado también del CIMESTAP, está muy involucrado con la parte docente en el área de la salud. Entonces les pido por favor que den un fuerte aplauso para que comience su ponencia. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Como ya dijo Lorena, actualmente estoy por terminar el doctorado aquí en farmacología. Sin embargo, siempre tuve la vinculación con la docencia y eso creo que me ha ayudado mucho a poderme posicionar y es lo que yo creo que les va a ayudar en este taller. Porque si bien pues, la ciencia es sumamente importante, es poder ver con ojo científico todo, hasta la docencia, que tiene mucho de ciencia, nos va a dar mejores herramientas y sobre todo poder evaluar las estrategias didácticas que ustedes ahora aprendieron y conocer los instrumentos de evaluación, qué es lo que queremos evaluar primeramente, si cognición, si habilidades, si ética, valores. Eso les va a ayudar mucho y va a fortalecer su egreso y su perfil de egreso. Entonces, en ese sentido yo estoy muy contento de poder participar con ustedes porque estuve hace muy poco en su lugar como estudiante de posgrado y creo que una de las formas más importantes de podernos desarrollar es vincularnos, ¿no? Y eso habla muy bien de ustedes y bueno, del programa que estén aquí, que se está organizando. Le llamo evaluación en las ciencias de la salud por una simple razón. El área de evaluación educativa, las ciencias de la evaluación educativa, que es todo un posgrado, dentro de las ciencias médicas o las ciencias sociales, las podemos dividir en tres grandes aspectos, que es planeación, didáctica y evaluación. Entonces la evaluación es la cúspide o es como la cereza del pastel del proceso educativo. Es donde realmente podemos darnos cuenta del impacto que tiene las estrategias que estamos desarrollando. Yo creo que algunos de ustedes ya han tenido un acercamiento con el tema, la doctora habló de la evaluación, pero en ciencias de la salud es justamente donde ha tenido mayor auge el área de la evaluación educativa. Y bueno, hay toda una rama que se llama ciencias médicas y no solo involucra medicina, sino también aspectos de farmacia, de bioquímica, de farmacología y dentro de las diferentes áreas de las ciencias de la salud en total, ¿no? De hecho, la Facultad de Medicina tiene un posgrado que se llama Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud, y ahí tiene el área de educación médica y de evaluación, y de planeación y de didáctica. Entonces es un área muy muy fuerte, ¿no? Y México ha tenido grandes avances en esto. Pero antes de comenzar me gustaría que construyéramos juntos el concepto de evaluación. Primero hay que definir muy bien hay que poder diferenciar que evaluar no es calificar, medir,
sino que es una suma de ambos, ¿sí? Dependerá mucho del objetivo y de lo que queramos lograr, el proceso de evaluación que tengamos que seguir. Entonces, para ustedes, ¿qué sería calificar? ¿Alguien que me pueda ayudar con esto? Asignar un número, algo numérico. Eso sería medir. Hacer una estimación del nivel de conocimientos que tiene una persona. Podríamos decir que sí, pero se asocia un poquito más con medir, porque tienes que estimar algún parámetro, ¿no? ¿Sí? Tal vez categorizar el desempeño de un estudiante en algún criterio cualitativo o cuantitativo. Solo cualitativo, exactamente. Entonces, es el aspecto cualitativo del proceso de evaluación. El poder calificar algo, es decir, es bueno, malo, regular, excelente, muy bueno, ¿sí? Entonces, anteriormente varias universidades se lo utilizaban. Ustedes pueden ver en los últimos formatos de algunos profesores grandes, dice, ¿no? Su calificación era muy bien y después hace el equivalente, que es como un 9.5, ¿no? O excelente. O excelente, exactamente. O sea, calificar, desde luego que tiene un parámetro y tienes que delimitar dentro de qué consideramos que es bueno, dentro de qué consideramos que es excelente, ¿no? Y vamos categorizando, pero es meramente cualitativo. Entonces el proceso de evaluación tiene los dos aspectos, un proceso cualitativo y un proceso cuantitativo. Si nosotros hacemos únicamente uno, no estamos haciendo un proceso de evaluación, estamos midiendo, ¿sí? Si estamos haciendo únicamente una valoración, bueno, de alguna manera lo estás categorizando, ahí sí estás calificando. Entonces hay que tener muy consciente esto. ¿Por qué? Bueno, porque las diferentes cosas que tú puedes evaluar van a tener objetivos particulares, concretos. Podemos evaluar aspectos cognitivos, que es qué tanto sabe o qué tanto conoce, ¿no? Según el nivel cognitivo que queramos estudiar, un individuo de cierta área, ¿sí? O no es así, o sea, o qué tan capaz es de desarrollar un procedimiento. Esas también son capacidades que se pueden evaluar. Pero ahí utilizamos otro tipo de taxonomía, que es una taxonomía de habilidades y destrezas, para poderlo categorizar. Entonces el proceso de evaluación se une más a un concepto que seguramente ustedes han escuchado mucho, que son las competencias, ¿sí? Las competencias nos generan mucho ruido cuando no estamos metidos en el tema, y a mí me generaba un problema gigante, ¿no? Porque yo siempre decía, para mí que sea competente es que demuestre que sabe algo. Eso, bueno, dependerá de la competencia. Si es una competencia únicamente cognitiva, claro que sí. Pero si la competencia dice, estamos formando un profesionista, ¿no? Y así dicen las misiones, ¿no? Profesionista capaz de interactuar con los individuos o involucrarse con humanismo en el tratamiento de pacientes, con habilidades científicas, bla, 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 bla. Entonces te está metiendo en un rollo ahí muy interesante y te está diciendo que lo tienes que formar. O sea, no tiene que salir sabiendo nada más del tema, tiene que salir con un aspecto también social importante, ¿sí? Y entonces ahí entran todos los conceptos, que sería calificar y medir, para que tú puedas decir realmente que estás evaluando. Pero bueno, hay diferentes puntos de vista, ¿no? Este es uno de los mejores conceptos más pequeñitos de evaluación, y dice que la evaluación es un enjuiciamiento sistemático de validez o mérito de un objetivo. O sea, para que tú puedas decir se cumplió un propósito o un objetivo, tienes que poderlo evaluar, ¿no? Y nos pasa mucho en nuestros posgrados. Para poder decir que nuestra hipótesis es válida, generalmente hacemos experimentos y bueno, la evaluamos, ¿no? La ponemos a prueba. Entonces aquí es lo mismo. Entonces es una fuerza positiva, ¿sí? Cuando sirve para el progreso, ¿sí? Y se utiliza para identificar los puntos débiles y fuertes para tender hacia una mejora. Entonces hay mucha gente que dice que si no evaluamos para mejorar, simplemente estamos evaluando para tener fines económicos, como podemos hacer una evaluación para decir quién entra y quién no entra, pero porque estamos limitados de presupuesto. Entonces utilizas parámetros que estás evaluando calidad, pero si todos los que están postulando tienen calidad,
¿qué pasa con eso, no? Que es como lo que pasó con el CONACYT hace un año prácticamente, ¿no? Que se evaluaron muchos proyectos con el nivel más alto, pero no alcanzaron presupuesto. Entonces justo se evaluaron, entonces eran proyectos buenos, pero no había dinero, entonces no recibieron el apoyo, ¿no? Entonces evaluar tiene que tender hacia una mejora. Todo el proceso que realices, tienes que determinar cuáles son tus puntos débiles, cuáles son tus fortalezas y cómo puedes continuar, ¿no? También puede tener una orientación, como ya les dije, cualitativa, pero también cuantitativa, ¿sí? Entonces, generalmente esta parte, que es la que le llaman la cuantitativa, es lo que muchas universidades o muchos centros de investigación o muchas personas hacen, que es una fase de control, ¿sí? Y el control visto desde un aspecto bueno también, ¿no? ¿Para qué? Pues para mantener ciertos esquemas de calidad, ¿no? Que tú te muevas bajo un rango, ¿no? Aquí se tiene como objetivo no solo la revisión de lo realizado, sino también el análisis sobre las causas y razones, ¿sí? Para determinados resultados. Entonces, cuando hacemos una orientación cuantitativa de la evaluación, ustedes seguro están muy familiarizados con el término cuantitativo. Bueno, nos permite ser más objetivos, ¿sí? Si lo hacemos bien. Entonces, ahí vamos a hacer realmente un gran análisis, ¿no? Y podemos categorizar cuáles son las causas. Entonces, generalmente la gente que hace aspectos de evaluación cuantitativa valida sus cosas, ¿no? Ejemplo, si hacemos un ítem que es para evaluar un aspecto cognitivo de un estudiante, y lo vamos a ver más adelante, el ítem tiene que tener ciertas características, ¿sí? Y va a depender de cuál sea el propósito del tema, ¿sí? Si el tema es muy sencillo, como el estudiante identifica las partes anatómicas de un ser humano, entonces es muy sencillo, y el ítem es justamente eso, identifica, es un nivel cognitivo muy bajo, ¿sí? No estás analizando nada. Entonces, para que tú puedas evaluar si tu ítem discrimina de la persona que sabe de la que no sabe, utilizas métodos estadísticos y la haces cuantitativa. Entonces hay parámetros de validación como un alfa de Cronball que te compara los grupos y te dice si está discriminando bien o no está discriminando bien, haces una campana de distribución, haces un análisis certero. Entonces puedes decir mi ítem está validado estadísticamente y discrimina a la gente que sabe de la que no sabe, o sea, es un buen ítem. En ese aspecto tenemos entonces una fase de control, o sea, tenemos realmente un control sobre el ítem, ¿sí? Ok, entonces, bueno, me regresé, ¿verdad? Sí, es para acá, ahí está. Entonces podemos decir básicamente que tenemos tres grandes objetivos de la evaluación, dependiendo, bueno, de las necesidades que tengamos, ¿no? Y bueno, vamos a tener diferentes necesidades, o sea, hay gente que tiene necesidades laborales y por eso toma ciertos cursos, ¿no? Entonces cumple una necesidad laboral. Hay gente que simplemente lo hace por gusto, ¿no? Asimismo, las instituciones educativas pues tienen necesidades institucionales y pueden evaluar esas necesidades institucionales, esos objetivos. Entonces ahí tenemos básicamente un control y la medición, que es tener muy estandarizado lo que queremos medir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la eficiencia terminal, que es algo que se mide mucho en este centro de investigación, ¿no? Se puede cuantificar, sabes cuántos ingresan a tiempo, y después puedes ver en dónde están localizados tus egresados, ¿sí? Estás evaluando realmente, ¿no? Estás evaluando la eficiencia terminal, se vale, o sea, es un parámetro que se puede medir. Bueno, enjuiciamiento de la validez del objetivo. Aquí es poner a prueba realmente si tu objetivo se está cumpliendo. Entonces, es la validación como les acabo de decir, si discrimina o no discrimina el que sabe del que no sabe, ¿sí? Entonces, hay varias características que tiene un ítem que las vamos a ver más adelante. Y luego, bueno, puede ser la rendición de cuentas, que es cuando evalúan los productos de la investigación, ¿sí? Cuando recibes un grant, evalúan cómo están tus productos de investigación, ¿no? Que puede ser... Hay varios tipos, ¿no? Pero generalmente se usa mucho factor de impacto, que no es una muy buena métrica. Ya ahorita que saben ustedes de evaluación, métanse a ver qué evalúa el factor de impacto y es impactante lo que evalúa, ¿no? O sea, no evalúa nada de calidad. Entonces, fíjense muy bien qué aspectos de rendición de cuentas es lo que nos están pidiendo, ¿no? Hay métricas mucho más responsables que evalúan ciertas cosas, ¿no? Y bueno, en educación, aquí estamos hablando de las instituciones educativas. Pero en educación, bueno, se puede determinar en qué situaciones educativas es pertinente realizar una valoración, una medición o la combinación de ambas.
podemos hacer lo que queramos. O sea, si tú estás formado en docencia y conoces el tema disciplinar, pero tienes las herramientas didácticas, conoces de planeación y de evaluación, entonces tú puedes hacer lo que quieras. O sea, realmente lo que te pide una institución educativa es que lleves los probatorios, ¿no? Y que utilices cualquier estrategia para cumplir el objetivo. Entonces hay muchos instrumentos de evaluación, ¿sí? Ok, ¿cuáles son algunas de las funciones de la evaluación? Yo creo que esta es la que todo el mundo conocemos, ¿no? Diagnóstica, o sea, ¿qué nos dice la palabra? Conocer el precedente, ¿no? Cómo se encuentra el estado, ¿no? Es como exploratoria. Estamos buscando cómo se encuentra bueno, depende de lo que queramos evaluar, cómo se encuentra el estudiante en conocimientos, cuál es su perfil de ingreso. Entonces hacemos una evaluación diagnóstica para ver cómo arrancar y cómo planear toda nuestra didáctica, ¿no? Función instructiva. ¿Qué les suena? ¿Qué les suena? ¿Han escuchado esta palabra? Sí, pero no es un CV. De hecho, en muchas instituciones educativas le llaman core curriculum. ¿Lo han escuchado o no? ¿No? Ok, el core curriculum es como el programa de estudios, es el plan maestro. Y no solamente dice cuál es el tema y el subtema, sino que dice tema, subtema, propósito, duración, semana, todo, ¿no? O sea, si tú tienes un core curriculum bien elaborado, entonces tienes todo. O sea, sabes cómo vas a planear tu clase, sabes qué didáctica vas a utilizar y sabes qué instrumento de evaluación vas a usar. Generalmente, bueno, en nuestro país hay pocos core curriculum. Generalmente es un temario, ¿no? Los core curriculums realmente son colegiados, se trabajan con profesores del área, se elaboran, se tardan, se validan, se ponen en juicio, es sistemático y bueno, se pueden publicar también, son publicables, o sea, es un trabajo titánico, ¿no? Y esos también se pueden evaluar, ¿no? Síntesis de indicadores de la puesta en práctica del currículum. Función educativa. ¿Qué les suena a la función educativa? ¿Sí? Pues el hecho de utilizar a la evaluación no solamente con el objetivo de hacer una medición, sino de poder dar una retroalimentación, de llegar a los lugares en donde hay algunos bagajes conceptuales. Puede ser. Todo el proceso de evaluación tiene que tener un feedback, una retroalimentación, siempre, para que podamos terminarlo. Por eso justamente es un proceso. La evaluación no es un punto terminal. O sea, si yo hago un examen ahorita, eso no es evaluar. ¿Sí? Es una farsa, lo que quiero hacer es cumplir, ¿no? Entonces realmente la evaluación de su taller sería todo su desempeño durante todas las sesiones, las preguntas que formularon, lo que ustedes discutieron, ¿sí? Según el objetivo del taller, si se cumplió o no se cumplió. Entonces el hacer algo ahorita aquí sería absurdo, ¿no? Entonces realmente es todo el proceso, ¿sí? Todo el proceso docente, ¿sí? Entonces es justamente esto, a partir de los resultados de la evaluación, donde el personal docente conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por los iguales, ¿sí? Entonces, yo ahorita me puedo evaluar con ustedes, bueno, viendo qué tanto funcioné, o sea, tal vez puedo hacer una pregunta de evaluación, pero no hacia ustedes, sino hacia mí, ¿sí? Y ustedes la pueden contestar, o sea, puedes medir con un ítem que también me di a explicar o no, qué tanto me están poniendo atención, qué tanto no, ¿sí? Entonces me guía a mí como docente. Esa es cuando tenemos una función educativa. ¿Por qué? Bueno, porque me permite replantear lo que estoy diciendo, me permite hacerlo muy camaleónico. Generalmente en educación, cuando tú tienes un plan de trabajo, tú lo puedes presentar, pero puede modificarse en cualquier momento, ¿sí? No es estático, de hecho llaman al proceso de evaluación, a la planeación didáctica, le llaman dinámico. Entonces, en la Facultad de Medicina decimos que nuestro currículum está vivo, porque lo cambiamos cada 6 meses, siempre lo tenemos constantemente en evaluación, ¿sí? Esta parte de función autoformadora, ¿qué les suena?
Es un proceso de autoevaluación consciente, yo así le llamo, proceso de autoevaluación consciente. Ese proceso me gusta mucho porque si ustedes le dicen al estudiante, ¿cuánto crees ponerte? Pues entra la dualidad, ¿no? Entre cuánto creo ponerme y cuánto quiero ponerme, ¿no? Entonces, esa dualidad se puede romper muy bien cuando lo haces consciente. Es decir, cuando le dices, según tu desempeño en clase, según tus participaciones, según tu asistencia, según tus tareas, ¿cuánto crees que te mereces? Entonces es muy cínico que no se ponga la calificación que cree porque tú tienes el score. Entonces le puedes incluso decir, ¿no? Yo lo voy a verificar y si no concuerda con lo que no es aproximado más o menos un punto, pues te baja un punto, ¿no? Entonces planteas las reglas y lo haces autocrítico, ¿sí? Entonces necesitas cierta madurez para poder desempeñarlo. Obviamente en educación superior pues se espera que el estudiante sea consciente, ¿no? Seamos lo más optimistas posible, pero todo el mundo sabemos que si puedes copiar, copias, ¿no? Entonces, y si depende de ti una calificación, y, por ejemplo en medicina, que depende de ellos una buena sede hospitalaria, que depende de ellos una residencia médica, si pueden, copian, ¿no? Entonces, por eso justamente en el proceso formativo tienes que meterles valores, ética, y tienes que hacerlos conscientes de su proceso. A ti no te cuesta nada ponerles un 10, pero realmente, o sea, ¿a qué estamos jugando, no? Entonces ahí entra esta parte, ¿no? Autoevaluar. Es una crítica permanente de su desempeño, ¿sí? No teme a sus errores, o sea, lo haces consciente. O sea, aquí no va a pasar nada, estamos en confianza, pero fíjate, todo esto está mal, ¿no? Y hay procesos para poder dar retroalimentación. Hay muchos modelos para poder dar una retroalimentación. El más típico, seguramente lo han escuchado, le llaman el modelo del sándwich. Digo algo muy light, o sea, te digo, no sé, hacen su presentación de doctorado y entonces van con su tutor y generalmente, bueno, el mío siempre decía, estuvo fatal, ¿no? Y su fatal era, te falló algo, ¿no? Una cosa. Entonces dices, no, su feedback no era muy bueno, ¿no? Generalmente tienen que empezar diciéndote, en un proceso de retroalimentación del sándwich, dando los aspectos positivos, ¿no? Te motivan. Entonces es como la parte suave del pan, luego viene la parte dura. Pero fíjate, aquí te equivocaste en esto lo dijiste muy mal, no sé qué. Y terminas, pero bueno, puedes mejorar, o sea, puedes trabajar en estos aspectos y lo vamos a ir trabajando. Y ya te quedas tranquilo, dices, bueno, sí le regué, te hace consciente, pero no te mató su primera impresión, ¿no? ¿Sí? Y eso pasa, bueno, porque los tutores generalmente no tienen formación docente, ¿no? Ok, ¿cuáles son las normas para poder evaluar algo? O sea, ¿qué se imaginan ustedes que tiene que tener un proceso que quieran ustedes evaluar? O sea, por ejemplo, ustedes están aquí tomando un taller, perdiendo horas o invirtiendo horas, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen que preguntarse, ¿esto es útil? ¿Sí? O sea, ¿facilita informaciones acerca de virtudes o defectos? Así como soluciones para mejorar. O sea, ¿me va a servir para algo, sí o no? ¿Sí? Si no es útil, híjole, ya desde ahí empezamos mal. Ahora, ¿es factible? O sea, ¿utiliza procedimientos evaluativos que se pueden utilizar sin mucho problema? Sí. Por ejemplo, vamos a evaluar habilidades y destrezas de una persona que va a hacer una cirugía, pero tiene un problema motriz. ¿Es útil evaluarle eso? No. Entonces nos tenemos que adaptar. ¿Sí? Ser ética, o sea, basarse en compromisos explícitos, ¿no? Que aseguren la necesaria cooperación de los individuos. También la evaluación no puede ser poco ética, sino que se tiene que marcar un margen, ¿no? De lo que podemos evaluar y de lo que no. Entonces, incluso en el código de vestimenta, generalmente cuando se evalúan por seminarios, se les pide a los estudiantes que lleguen formal, ¿no? Y el código de vestimenta pues tiene que ser sutil, ¿no? Generalmente, no sé si a ustedes les pasó, pero hay compañías que llegan con el escote, ¿no? Ya ahí se pierde la ética, ¿no? Justamente porque no se sabe muy bien qué es lo que se busca, ¿no? No se ha marcado un código, no se ha dicho, ¿sí? Y más si el profesor se presta a ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Ser exacta, ¿no? O sea, exacta, bueno, ¿a qué? ¿A qué creen ustedes? Bueno, que si yo digo que yo lo que quiero ver es que sabes identificar las partes anatómicas, pues justamente sé exactamente lo que me diga la respuesta, que la sabes identificar, ¿sí? O sea, si mi pregunta, mi inciso A tiene cero que ver con el B y cero que ver con el C y es prácticamente la D, o sea, no hay pierde, no es exacto, ¿no? Entonces no sirve para nada evaluar, estamos como jugándole nada más a qué queremos ver, ¿sí?
Bueno, aquí viene la parte como ya más bonita, que ya no es tan teórica. Desarrollo de reactivos. Ustedes están acostumbrados a ver los reactivos de opción múltiple y déjenme comentarles que el Ceneval paga muy bien por reactivo. ¿Tienen idea cuánto paga por uno? ¿Cuánto paga? 250. Ok, y Correctivo validado. validado, ¿sí? Entonces hay gente que se dedica a hacer reactivos y que puede vivir de ello muy bien, ¿sí? Si lo sabes hacer, bueno, si sabes cuántos tallos, cómo generar tu tallo, híjole, te avientas 30 por día, fácil, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Pero ahorita les digo que sí. Es la oración, es la oración, ¿sí? Ok. Selección del formato, ¿sí? ¿Cuáles son los formatos que ustedes creen que pueda tener un reactivo? ¿Cuáles se imaginan? ¿Cómo? ¿Qué formatos puede tener un reactivo? Puede ser abierto, múltiple, verdadero, falso, completar lagunas. Así es. Correspondencia. Exacto, correspondencia de correlación también le llaman, ¿no? Ok, básicamente son esos. Hay otros más. Selección y entrenamiento de elaboradores de reactivos. Aquí viene la parte más interesante, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo reactivos, o sea, la Facultad de Medicina tiene un proceso de evaluación muy interesante. Cada departamento educativo, le llaman departamentos académicos, tiene 3 coordinadores: coordinador de evaluación, coordinador de investigación y coordinador de evaluación, ¿sí? Perdón, enseñanza, evaluación y investigación, porque dije 2 veces evaluación, ¿verdad? Sí. Ok, el de evaluación es una persona especialista en elaboración y validación de reactivos, ¿sí? Pero se la pasa todo el año, o sea, tiene un puesto académico administrativo de investigador, como aquí, más un puesto de oficina, o sea, puesto académico administrativo, en donde tiene que elaborar reactivos, validarlos, formar a los profesores, hacer los grupos colegiados y luego con métodos poderlo medir y ver cuánto está impactando, ¿sí? Entonces, esta es la parte más fuerte, es lo que más nos ha costado. O sea, hacer un buen banco de reactivos es muy complicado. ¿Por qué? Bueno, porque los profesores no es que no sepan, sino que no se les ha enseñado, ¿no? Entonces tienes que hacer un programa de formación en elaboración de reactivos, o los famosos MOR le llaman, ¿sí? Reactivos de opción múltiple. Después tienes que hacer un proceso de revisión y corrección de reactivos. Pueden hacerse básicamente por 2 formas. Una es a la mala, como yo le digo, que es que lo aplicas y entonces validas con la estadística de los alumnos. Y en medicina pues es muy fácil porque lo aplicas y tienes 1700 alumnos, ¿no? Y de repente ya validaste cómo está, ¿sí? Y vas construyéndolo, entonces dices, bueno, este es bueno, malo, y los vas haciendo. Entonces se hace a la mala, o sea, después de varios años ya tienes un buen banco. Y la otra es que lo hagas por expertos en el área, entonces le llaman método de Delphi. Lo reúnes y entonces discuten el reactivo, lo ponen a prueba, dicen aquí como que no va, o sea, esto tiene 2 respuestas, ¿no? Entonces se evalúa. A veces lleva mucho tiempo, o sea, generalmente tenemos sesiones lunes y viernes, son sesiones permanentes durante todo el año para revisión y validación de reactivos por método de Delphi. Y después se aplica el examen departamental y ya se hace la validación estadística. Entonces tenemos los 2 procesos, ¿sí? Y es, bueno, espero que es a lo que se enfrenten ustedes después cuando estén trabajando en una universidad, porque evidentemente si no se van a un centro de investigación o a una industria, pues en las universidades esto se hace cotidianamente, ¿no? Esos reactivos que van a un examen departamental, el examen es de esos que se aplica a todos al mismo tiempo. Así es, se hace 3 versiones de examen, se hace aquí en Tlatelolco, en la torre de Tlatelolco. La Facultad de Medicina tiene el centro automatizado de evaluación y ahí entra toda la generación y se aplica por computadora y ahí se tiene toda la estadística. Se hacen por asignatura 3 parciales, 2 finales y el extraordinario, los que no pasan, ¿no? Entonces tienes muchísimos reactivos y la mayoría está validado, ¿sí? Ok, entonces, reactivos de construcción, ¿sí? Requieren que el estudiante produzca una respuesta escrita ante un estímulo, que puede ser una pregunta o un enunciado, ¿sí? Eso está muy fácil, ¿no? Simplemente es una pregunta y hay una respuesta. Es un reactivo que vas construyendo, puede ser el de llenar las rayitas estas, ¿no? Y los reactivos de selección,
bueno, requieren que el estudiante elija una respuesta, ¿no? Que puede ser la correcta o la mejor, ¿sí? La que mejor se adecue a lo que tú quieres, de una lista de posibles respuestas. Entonces, para que puedas tener una lista de respuestas, olvídense de todas las anteriores, eso no va en un MOR. O sea, un mal MOR lleva todas las anteriores, ¿sí? Un buen reactivo de opción múltiple no lo tiene que llevar. Tampoco lleva un excepto. O sea, en el tallo, o sea, en la pregunta, no tienes que poner un bla, 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 excepto, ¿no? ¿Sí? Y generalmente tiene que haber confusores. Los confusores son cosas que son muy parecidas a la respuesta correcta, ¿no? Para que realmente puedas discriminar si el estudiante sabe o no sabe. Me estoy pasando otra vez. Ok, entonces esta sería la estructura más o menos que tiene que tener un MOR, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? Esto le llamamos tallo, ¿sí? Que es la pregunta per se, ¿sí? Puede ser un enunciado afirmativo, ¿sí? Y entonces ustedes van a preguntar cuál es la que mejor se adecua a la respuesta, o puede ser una pregunta tal cual, ¿no? Con los signos de interrogación. Y opciones de respuesta, bueno, puede ser esta, ¿no? Esta tampoco, esta sí, todas, ¿no? Esto, por ejemplo, de todas las anteriores, aquí se los pongo, pero ahorita lo vamos a ver en cómo es realmente, ¿no? Y bueno, a esto le llamamos distractores, ¿no? Y esta sería la correcta, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener la que sí es, o sea, la esta sí, ¿sí? En todas las anteriores generalmente me refiero a cosas que, o una particularidad, un concepto, o algo que esté asociado a todo el fenómeno, ¿sí? Entonces es un distractor ahí como global, no particular. Entonces tú preguntas, si estás preguntando una particularidad, pues esa no va a ser, desde luego, ¿no? ¿Sí? Aquí es donde viene lo más importante. Generalmente el distractor más parecido y el correcto se ponen juntos, ¿sí? Para que puedas ahí. No se pueden hacer cosas muy ilógicas como preguntar un color y que digas azul, verde, mesa, negro, ¿no? O sea, eso no se puede, o sea, tienen que ser todo bajo el mismo contexto, ¿sí? Bueno, el cuestionamiento directo, ¿sí? No recomendable, bueno, que se ponga tal cual, ¿no? Los linfocitos, bla, 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 un choro mareador. Recomendable es que se ponga, si estamos hablando de que es un cuestionamiento, pues es un cuestionamiento, si no sería una afirmación, ¿no? Y tendría que tener un excepto y ya no cumple con el tal. ¿Sí? Esto de reactivos dependientes de correcto, ¿a qué le suena? Como estudios de caso. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos hacer? Eso en ciencias de la salud es muy usado, muy usado. O sea, tú quieres preguntar algo relacionado con la diabetes, por ejemplo, y pones señora de 56 años, con no sé cuántas cosas. Todo ese choro, ese contexto, te está dando nada más un distractor gigante. Y luego te lanzan la pregunta. O sea, si quitas todo eso, vete a la pregunta. Entonces el estudiante generalmente ve todo lo demás. Y dices que podría ser el POC también, y podría ser no sé qué. Pero no te estoy preguntando eso, ¿no? O sea, la pregunta. Entonces yo generalmente les digo, quita el contexto y vete a la pregunta. O sea, ¿sí? Aquí, bueno, aquí no solo estás evaluando si sabe o no sabe, si sabe leer, si sabe discriminar entre distractores, ¿no? Entre un contexto, y si sabe enfocar en un objetivo, ¿no? En una pregunta. Entonces te permite ver más allá te permite ver procesos cognitivos de abstracción, ¿sí? Generalmente se meten 2 o 3 preguntas de cada 60 para estas, ¿sí? O sea, sí se van metiendo. Incluso nosotros a veces metemos algunas para ver si saben leer, ponemos un texto como de lectura y comprensión, ¿no? Muy fácil. Reactivos dependientes del contexto, bueno, estos son algunos ejemplos, ¿sí? ¿Quién lo quiere leer? El no recomendable. ¿Usted? Adelante. Mientras Juanito corría por el campo en sus vacaciones de verano, entró en contacto con una hiedra venenosa. 2 días después, su abuelita observa que tiene un enrojecimiento en el brazo derecho, por lo que decide llevarlo a consulta con su médico de cabecera. Juanito tiene 8 años y no tiene antecedentes de importancia para el cuadro clínico actual. Ok, ahora vamos a ver la recomendable. Ahorita ustedes me tienen que decir por qué una sí y una no. A ver la recomendable. Juan, niño de 8 años sin antecedentes de importancia, es llevado a consulta por presentar una lesión dermatológica en el brazo derecho 48 horas después de entrar en contacto directo con una hiedra venenosa.
Ok, ahí se puede lanzar ya la pregunta. ¿Por qué una está bien? O bueno, ¿por qué más bien esta es la recomendable y aquella es la no recomendable? Porque dice de importancia, ahí elimina todo el contexto. Elimina el contexto y entonces estás enfatizando nada más un hecho, ¿sí? Entonces no sirvió de nada el contexto, ¿sí? Entonces tienen ustedes que aprender a elaborarlo. Cuesta mucho, la verdad, ¿eh? Porque a veces uno, pues tienes que tener mucha práctica, pero vamos, hay que empezar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vemos en un reactivo de contexto? Generalmente vemos validez de apariencia. Ahorita veremos qué es eso. Mayor probabilidad de evaluar contenidos significativos, ¿sí? O sea, ir más allá del aspecto cognitivo. Decimos que el aprendizaje es significativo cuando justamente pasas nada de lo cognitivo. Entonces desarrolla realmente un proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Identifica alumnos que no pueden utilizar la información de manera efectiva. Entonces era como esta capacidad de abstracción, con los elementos que tiene, cómo pueden armar su respuesta, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los distractores a veces no son tan buenos, ¿sí? Se les da más bien peso al contexto, ¿sí? Se busca más que el estudiante haya entendido el contexto, ¿no? Y que lo elimine de su vida y que se centre en lo que se le está preguntando. Bueno, estas preguntas de verdadero y falso, creo que los que hicimos aquí el posgrado en Ciencias de la Salud sabemos que a alguien le gustan mucho. ¿A quién? En bioquímica. Sí, ventajas y desventajas. Bueno, ¿por qué son buenas? ¿Por qué no son buenas? ¿No? Entonces, a partir de un planteamiento, el estudiante identifica si este es verdadero o es falso, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, está uno, ¿no? Algunos linfocitos autorreactivos pueden convertirse en células reguladoras del timo. ¿Verdadero o falso? Bueno, ¿qué nos permite? ¿Quién las puede leer? Yo. Okay. Útiles para evaluar ideas equivocadas. El estudiante puede contestar 3 o 4 preguntas por minuto. Las opciones de respuesta son mutuamente excluyentes, solo adecuados para conceptos que pueden formularse como proposiciones. No permiten una adecuada discriminación. Aumenta la probabilidad de acertar por adivinación. Requiere muchos reactivos para adecuados valores psicométricos. Ok, entonces ustedes, ¿para qué creen para qué tipo de objetivo o propósito educativo se adecua esto? Para conceptos. Sí, o sea, realmente no te representan un reto, ¿no? Cognitivo. Bueno, no sé, no va con los criterios Ceneval, pero en mi caso he aplicado verdadero o falso, pero por ejemplo, si es falsa, justifica tu respuesta, y si no, está mal. Pero ya no sería, sí es una buena estrategia. Es una buena estrategia, pero ya no sería verdadero o falso, sería variante, ¿no? Así es. Y habría que ver en el justifica tu respuesta, lo que estás buscando entonces es ¿qué? Capacidad de síntesis, capacidad de análisis, ¿no? Reflexión. Entonces tendríamos que ver el propósito del ítem para ver si... Porque entonces podríamos usar otro tipo de evaluación que es ensayo, ahorita la veremos. Entonces este tipo de preguntas de verdadero y falso, pues sí son justamente esto, para evaluar ideas equivocadas. Sinceramente, desde un aspecto cognitivo no te dicen gran cosa, ¿no? Porque justamente la probabilidad de acierto es 50-50, o sea, es como poder calificar rápidamente, no sé, educativamente no funcionan muy bien, se pueden ir mezclando, ¿no? Si lo que estás evaluando es un concepto, pues ahí la meto, y ya, entonces haces una mezcla de cosas. ¿Sí? Estas de emparejamiento, todo el mundo las hemos visto, a mí me gustan mucho, por ejemplo, las de emparejamiento, ¿sí? ¿Qué virtudes creen ustedes que tengan? ¿Qué virtudes? O sea, aquí están las virtudes. Ahora más bien justifiquen su respuesta. ¿Por qué creen ustedes que es cierto, no? Define de manera precisa el criterio de relación, ¿no? Híjole, tiene que estar muy bien hecha también. Aquí todo, si no está bien hecho, pues nomás no, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que estar muy bien hecha, ¿sí?
Los componentes de cada lista deben estar relacionados entre sí, lo mismo, o sea, no se puede poner algo que no tenga nada que ver con el contexto, ¿no? Porque se hace muy fácil, entonces pues, no te está ayudando mucho a evaluar nada, ¿sí? Deben redactarse en orden sistemático. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es un orden sistemático? Bueno, que tienen que cumplir con un plan estratégico. O sea, tú no puedes estarlas elaborando a lo loco, o sea, tienes que saber por qué van a ir así, o sea, tienes que saber cómo las vas a entrelazar una con otra para tratar de confundir. Yo le llamaría lo que nosotros aquí también en ciencia llamamos aleatorias, ¿sí? O sea, es un plan sistemático, puedes ponerla por aleatorio, entonces, o la puedes ir ordenando lógicamente según un patrón que tú busques. Entonces ahí también te puedes meter aspectos más cognitivos si el estudiante identifica el patrón. No sé si ustedes, pero generalmente, bueno, a mí me pasaba, mi profesora de inglés siempre ponía donkey, ¿no? Era como burro, ¿no? Entonces tenías que armar la palabra y quien descifraba que eso era, o sea, siempre ponía una palabra en inglés como característica de... Entonces te ponía letras y tú tenías que ir armándola. Entonces a veces no sabías qué demonios era lo que iba con qué, pero te sabías la palabra, ya habías encontrado como una sopa de letras, ¿no? Entonces la armabas. Ella desde luego que ahí no buscaba que fueras identificado, buscaba que armaras la palabra, o sea, que supieras cuál palabra era, ¿no? Entonces, bueno, puedes tener un orden sistemático según lo que quieran ustedes ver. ¿Sí? Las de complemento, bueno, ahí no basta poner un ejemplo, son la de la típica rayita que también los que estuvimos en farmacología sabemos a quién le encantan, ¿no? A la doctora Favari, que era prácticamente su presentación con una rayita, ¿no? Entonces, pues, híjole, estaba en chino tenerle, ¿no? Porque si no te la sabías de memoria, pues nomás no la armabas, ¿no? Entonces, un espacio para cada opción de respuesta, las opciones deben ser independientes entre sí y el espacio debe encontrarse a la mitad del tallo. O sea, si tú lo pones al inicio, pues no está bien. Te tengo que dar cierta información preliminar de la cosa que va ahí, ¿sí? Y luego lo pongo y luego te doy más información para que entonces yo te ponga un contexto y tú puedas saber de qué me refiero, ¿sí? Si te la pongo al inicio o al final, pues generalmente entonces lo que estoy viendo es memoria. Y se vale, o sea, si queremos evaluar memoria, o sea, apréndetelo de memoria, que se vale mucho cuando queremos saber los pasos para, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, podemos utilizar una lista de cotejo, a mí se me hace más interesante. Va siguiendo la lista, ¿no? Entonces voy viendo si cumples o no cumples con, ¿sí? Y bueno, el completamiento a mí realmente no me gusta mucho, porque no mide gran cosa, ¿no? ¿Sí? Bueno, tipo ensayo, híjole, calificar esto de más de 10 alumnos ya se vuelve una pesadilla. Sí. Entonces, hay gente que ama los MOR, o sea, los objetivos de acción múltiple, porque pues si tienes un sistema automatizado, lo haces por computadora, con estas técnicas, tecnologías de la información y la comunicación como Kahoot, que incluso te permite hacer juegos y trivias y toda la onda, pues la gente los ama porque ya te hace el trabajo, ya te calificó. Y si los haces bien y sabes que vas a llegar a un nivel cognitivo elevado porque eres buenísimo haciéndolo, pues órale. Pero si no, pues puedes hacer cierta rúbrica para que tú puedas evaluar un ensayo. Generalmente la gente que encarga un ensayo, a veces no lo lee, entonces un ensayo realmente es un compromiso y te tengo que decir qué voy a ver, ¿sí? Te tengo que decir cómo se estructura, te tengo que dar una rúbrica en la cual yo sea muy explícito en qué vale cada cosa, cuántos puntos vale del total, ¿sí? Para que tú te centres ahí. Porque puede ser subjetivo. Sí, desde luego. Justamente el ensayo se usa más para calificar. Entonces se utiliza mucho para algo que llamamos rúbricas holísticas, ¿sí? O sea, tú estás viendo muchos aspectos del individuo, incluso su punto de vista, ¿sí? Él está imprimiendo algo de sí, ¿no? Entonces, a mí me encanta la subjetividad en la evaluación, ¿sí? Me fascina porque pues al final entonces te da la certeza de que eres buen profesor porque te formaron bien, ¿sí? Si tú como institución educativa le das al profesor cierto peso a la calificación que él da, más que el departamental, quiere decir que yo estoy totalmente seguro de que tengo buenos profesores, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ya los formé, porque sé que saben de cuál es un proceso educativo, le dan peso a la parte subjetiva. La parte subjetiva es súper importante,
¿sí? Porque a lo mejor el examen es a las 9 de la mañana, pero hubo un accidente, llegas estresado, ya valió, ¿no? Entonces el poder tomar en cuenta esos aspectos, el poder reagendar el examen o poder comprender al estudiante, eso solamente lo da la parte subjetiva. Y entonces ahí es un punto clave, por eso estamos haciendo un proceso de evaluación, ¿sí? Por eso no es una calificada nada más o no es una medición, porque involucras todos, ¿no? Y el ensayo, bueno, aparte de que permite ver razonamiento y análisis, pues te da esa parte también, ¿no? En ciencias de la salud, ¿qué tan a menudo hacen un ensayo? Porque yo en ingeniería hice un ensayo hace como 10 años, ¿no? O sea, nunca me han pedido que haga un ensayo sobre física o algo así. Pues dependerá mucho, o sea, depende mucho de la materia. Por ejemplo, se hace mucho en salud pública, ¿sí? Yo en fisiología siempre dejo ensayo para homeostasis, que es casi filosofía, ¿no? Y es física, entonces son sistemas de control, tienes que involucrar aspectos también de naturalistas, que es la filosofía naturalista, tienes que meter con cosas del sistema. Entonces, dependerá mucho el tema. Hay temas muy abstractos, ¿no? Homeostasis es el tema más abstracto, yo creo que tenemos en ciencias de la salud. Y se explica muy bien con ingeniería. Si tú explicas un sistema de control, pues tienes el feedback, tienes el centro del control, el controlador, tienes los variables y todo, ¿no? Entonces, si les dejas un ensayo de eso, tú ves cómo valoran el concepto. Si te ponen equilibrio, pues ya, cuello, ¿no? Entonces está totalmente errado, ¿no? Entonces, más bien, cómo ven ellos las variables del sistema, dentro de un margen de variabilidad mínima, para mantener constancia en el medio, y todas esas cosas van en un ensayo, ¿no? Depende mucho del tema, o sea, realmente el proceso, o sea, el instrumento de evaluación se adecua y nace de la didáctica, y la didáctica nace del propósito, ¿sí? Entonces, eso vamos a hacer en el taller. En el taller vamos a hacer algo que se llama tabla de especificaciones. Vamos a ver el tema, el subtema, el propósito, y luego la didáctica, y luego la evaluación. Tú no puedes ir al revés, o sea, tú no puedes decir voy a evaluar y después voy a hacer mi didáctica y luego voy a planear. Pues no. O sea, no tienes idea, ¿no?, del proceso educativo. Entonces, sí tiene un orden lógico, y ya una vez que ustedes saben eso, ya la armaron. O sea, la pregunta nace solita, y el instrumento también. Bueno, ¿cuáles son los tipos de ensayo? O bueno, ¿qué permite más bien la evaluación tipo ensayo? Evaluar resultados de alto nivel cognitivo, ¿no? Como análisis y pensamiento crítico. Híjole, el pensamiento crítico es súper difícil de evaluar. Una pregunta, no es una pregunta abierta, ¿verdad? Que uno puede desarrollar. A veces se puede plantear, ¿no? Como, ¿qué es el humano?, ¿no? Y ya pues es como... ¿Eso es lo que llamaríamos como ensayo de evaluación? Dependerá mucho del tema. Le llamamos tipo ensayo porque tú vas a tener una rúbrica en la que especificas qué quieres. Okay. Entonces lo utilizas para evaluar. Pero puede ser un ensayo tipo obra literaria, ¿no? O un ensayo más científico. Va a depender mucho qué quieras, ¿sí? Okay. Por ejemplo, cuando las universidades gringas lo hacen mucho, ¿no? Los ensayos de admisión. Porque ven más allá de, ¿sí? Te permite ver justamente, híjole, esta parte es, yo sinceramente no sé cómo evaluarlo. O sea, hemos tratado de tener instrumentos de evaluación de pensamiento crítico. Hay un modelo educativo para ver pensamiento crítico. En ciencias de la salud le llamamos incluso pensamiento clínico o razonamiento clínico. Hay muchas controversias, pero cuesta muchísimo evaluarlo, ¿sí? Algunas estrategias son, le llaman MEDAPROC, modelo de aprendizaje basado en aptitudes, ¿sí? Y es dificilísimo poderlo ver, ¿no? Le llaman habilidades confiables, ¿no? Pero aún así, cuando se evalúa, no depende del sujeto que evalúa al momento que lo hace. Por eso se supone que el evaluador tiene que haber construido el instrumento de evaluación. O sea, algo que nunca, o sea, en un mundo ideal, vamos a un mundo ideal, ustedes van a ser evaluadores de un cartel científico, ¿sí? Generalmente en nuestro mundo científico es, mira, tú vas a ser evaluador, sale así, ya, así evalúas, ¿no? Eso no pasa en un proceso de evaluación formal. Vamos a sentarnos, vamos a construir la rúbrica, vamos a ver qué queremos evaluar, cuál es el objetivo, vamos a definir cuánto vale cada punto, y entonces vamos a ponernos de acuerdo cómo evaluar. Entonces ahí como que le quitas un poquito el sesgo del evaluador, ajá, ¿no?
tratas, porque al final del día acuérdense que el proceso de evaluación también involucra el aspecto cualitativo. Si yo trabajo el tema que tú estás exponiendo y me encantó, me extasié con él, pues te voy a dar preferencia, ¿no? Entonces tienes que ser como muy racional ahí y tratar de eliminar esa parte. Aunque en la evaluación, es que las ciencias de la salud son otra onda, ¿eh? Ahí lo social es muy importante, ¿sí? Entonces realmente no hay que estresarnos tanto y hay que definir nada más qué queremos y cómo lo queremos y tratar de hacerlo bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, permite evaluar juicio, estilos de escritura y vocabulario. Por eso le llamamos nivel cognitivo, alto nivel cognitivo. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor nivel cognitivo? Crear, evaluar. Evaluar. Es que depende. De acuerdo a Bloom es evaluar, pero de acuerdo a Manzano es Maslow. crear. Maslow, ajá. Maslow. Pero Maslow se basa más en la felicidad. Sí, o sea, se basa más en la felicidad, es un modelo de felicidad. Dice que para que tú seas feliz en la vida tienes que llegar a ciertos puntos, ¿no? Pero en aspectos cognitivos, la taxonomía es la de Bloom. Bloom es el que especifica, ¿no? De que nos basamos. Entonces, evaluar, imagínense, si evaluar es el aspecto cognitivo superior, y se supone que el docente evalúa, pues tú esperas que el docente sea justamente eso, ¿no? Un máster, ¿no? ¿Sí? Y aquí realmente en el posgrado a veces nos evalúa cada tipejo, ¿no? Que pues no es máster ni en lo que él hace, ¿no? Y hay algunos que sí, o sea, híjole, cuesta muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque no ha permeado mucho esta parte educativa, ¿no? El posgrado es el punto más árido de la educación, yo creo. Bueno, el posgrado en ciencias, ¿no? Que tenemos aquí, que realmente a veces no sabes qué quieren formar, un técnico, un tecnólogo, manitas, mano de obra, no sé. O sea, queda mucho ahí que desear, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque no sabe, o sea, realmente es gente que nunca se ha metido a ver qué onda con esto, ¿no? No conocen los instrumentos de evaluación, no saben nada de evaluación, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes empiecen a permear en estos aspectos, ¿no? Es algo que nos interesa a todos, hay muchísimas oportunidades laborales, o sea, realmente si ustedes quieren tener un trabajo aquí saliendo, aprendan esto, porque postdocs hay miles, ¿no? De gente que llega con postdoc, pero gente que llega con postdoc y sabe esto, híjole, digo, yo se los puedo decir, en la Facultad de Medicina son los que contratamos, ¿no? ¿Cómo puedo decir sé esto? ¿Hay alguna forma de certificarse y todo? Sí, sí, claro, hay exámenes de certificación. Incluso nosotros para poder contratar a un profesor le hacemos una evaluación frente a grupo. Nosotros, o sea, no evaluamos por dos artículos, 68 y 72. El 72 mide currículum y el 68 mide habilidades docentes. Pesan más las habilidades docentes. Hay clase muestra. Hay clase muestra, hay un programa de mentoría docente, o sea, tienes que estar ahí 6 meses, te tiene que evaluar un docente. Está pesadito, ¿sí? Pero bueno, al final se cumple el objetivo, ¿no? Bueno, es mortal, como les dije, porque requiere mayor tiempo, ¿verdad? Para responder, favorece a los estudiantes que poseen buenas habilidades de escritura y pueden afectar a aquellos que tienen un pensamiento circunstancial o tangencial, ¿no? Que no ven como más allá de, ¿sí? Y la calificación consume más tiempo y puede ser subjetiva y poco confiable, que es justamente cuando el evaluador pues sesga, ¿no? Esta parte, ¿no? ¿Ok? Entonces, antes de irnos que es muy temprano, ¿verdad? Podemos seguir platicando esto. Antes de irnos al taller, pues les voy a mostrar algunas de las taxonomías, ¿no? Esta taxonomía pues es la que acaban de decir sus compañeros, ¿no? Es la de Bloom, ¿no? Mucha gente dice que el MOR, o sea, el reactivo opción múltiple se queda aquí, él sabe cómo, ¿sí? Y hay otra literatura que dice que no, que si tú lo haces muy bien, pues puedes llegar hasta evaluar, quién sabe. O sea, yo tengo mis dudas, mis reservas, pero yo lo que sí estoy seguro es que esta taxonomía solo es para aspectos cognitivos, ¿sí? Incluso cuando Bloom la publicó, justamente lo que quería medir era aspectos cognitivos, ¿sí? Que es el sabe cómo, el demuestra y el hacer, ¿no? El puede crear, evaluar, ¿no? Entonces, cuando tú utilizas un verbo de un nivel cognitivo superior al precesor, pues está implícito el otro, ¿sí? Entonces, el que comprende algo, se supone que ya lo sabe, ya lo conoce.
entonces ya lo comprende, ya llega a un nivel cognitivo. Entonces, cuando tú elaboras propósitos de aprendizaje de un tema y tu nivel cognitivo es, el estudiante será capaz de explicar, ¿no?, el fenómeno de difusión a través de membranas, entonces tú ya das por entendido que el chavo sabe qué es, o sea, ya lo conoce, ya sabe qué es ese proceso, ya sabe, ya lo puede identificar, o sea, ya puede diferenciarlo de otra cosa, ¿sí? Ahora ya lo puede comprender, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ya lo puede explicar, entonces puede explicarlo porque ya lo comprende, entonces no tienes que ser ahí como que muy explícito en poner cada objetivo. Entonces pones el verbo en nivel cognitivo superior y se acabó, ¿sí? Ya das por hecho todos los demás. Una pregunta, que en hacer está ese instrumento de 360 grados, ¿qué es eso? Ese está padrísimo. El instrumento de 60 grados es que yo te evalúo como profesor y como estudiante. O sea, voy a evaluarte una habilidad, una destreza o un proceso cognitivo, o sea, sabes algo, y entonces me lo demuestras, ¿no? Demuestras cómo, lo explicas, ¿no?, a mí, y luego a otros. Entonces le llaman 360 grados. En teoría eso vino con la llegada del PowerPoint, que se invitó a muchos alumnos a pasar al frente y querer exponer, pero no se hizo como... Sí, o sea, ese fue el... Híjole, no, eso fue horrible porque ahí se malinterpretó la competencia. Ahí era habilidades orales del estudiante, que exponga. ¿Sí? Entonces te lavas las manos como profesor, ¿no? No mides nada, o sea, realmente no, porque el estudiante para empezar no sabe, o sea, no conoce, entonces ¿cómo quieres que explique? ¿No? Hay otro, miren, por ejemplo ECOE, ¿lo han visto? Evaluación de la práctica in vitro. ECOE es maniquíes y simuladores. ¿Han escuchado? Pues obviamente los simuladores, sí, ¿verdad? Pueden ser simuladores por computadora, pueden ser simuladores como modelos, por ejemplo, si quieren explicar fisiología respiratoria, bueno, pues explicas fisiología con globos, ¿no?, con una botella, y así explicas los cambios de presión, ¿sí?, la ley de Boyle, no sé, puedes explicarlo con modelos, ¿no?, matemáticos, o simulaciones computacionales, híjole, o con maniquís, que es lo que se hace en entornos simulados en medicina, se usa mucho, ¿sí? Para RCP, hay robots que están enfermos y ahora que no se te mueran, ¿no? Entonces tratas ahí de ver qué tiene, el diagnóstico y ahí contrarreloj, ¿no? Pero el ECOE, ¿qué sería el ECOE? ¿No? Es un examen de competencia objetivo estructurado, ¿sí? Entonces, el ECOE, justamente ahí en esa torre que les digo de Tlatelolco, que es así se llama literalmente, Centro Automatizado Tlatelolco, son 6 pisos destinados a evaluación educativa, ¿sí? Fue la Secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno de Calderón, me parece, y la donaron a la facultad. Hay 2 pisos para hacer ECOEs, ¿sí? En el ECOE, tú pones el objetivo, lo estructuras, entonces dices, quiero ver cómo el estudiante puede diagnosticar una enfermedad, pero también quiero evaluar cómo tiene humanismo, si va bien vestido, o sea, si sabe portar su bata, si va limpio, si respeta el protocolo, o sea, se presenta con el paciente, es cortés con él, le explica, ¿sí? Entonces haces una simulación, es un entorno simulado, y está muy interesante porque está el vidrio como lo de policías, ¿no? No te está viendo, el evaluador está de este lado y el chavo está allá. Entonces te puede tocar un paciente que puede ser antepaciente real o antepaciente simulado. El ECOE, tú lo puedes usar en los 2 esquemas y lo usamos tanto para 2 procesos, uno que le llamamos EAA, que es un examen de su avance académico, eso le llamamos EAA, y se hacen en diferentes etapas del proceso formativo, y para el examen de grado. El examen de grado es como un paciente real, o sea, de verdad está enfermo y tiene algo, ¿no? Y en el otro es con el paciente simulado. Entonces en el paciente simulado depende mucho el perfil, o sea, vemos el perfil del estudiante, ¿no? Estudiante que ya lo tienes así como caracterizado, ¿no? Vale queso, ¿no? Que todo le vale y ya. Entonces a ese le pones un paciente igual, ¿no? Para ver cómo se comporta, ¿no? Cuál es su protocolo de acción ante ese paciente, cómo lo diagnostica, ¿sí? Entonces yo a veces les digo al que va a ser la de estudiante, ¿no? Y se hace, o sea, se pueden contratar actores, generalmente se contratan actores, o sea, no es otro estudiante, ¿no? Que medio le falla.
contratas un actor y le dices cómo quieres que se porte. O sea, quiero que seas un paciente horrible, ¿no? Pedante, bla, bla, bla. Entonces ves cómo se enfrenta, ¿no? Y justamente tiene un diagnóstico y un tratamiento, o sea, también le tiene que pensar, no es solamente el aspecto social, sino que tiene que saber qué tiene y qué le va a dar, ¿no? Entonces, esos son los ECOE. Y bueno, el ECOE nace en medicina, pero se puede aplicar en todas las áreas. Una de las personas que era la encargada de desarrollo académico de la Facultad de Medicina, le acaban de dar una plaza de profesora titular en odontología, porque ella es odontóloga, se fue a odontología y química ya la tiene contratada para hacer ECOES, pero en química. Está padrísimo porque en química, pues sí, pues ahora le destila esto, ¿no? ¿Y qué tienes que tener en cuenta? Bueno, aspectos de seguridad, ¿no? De limpieza, de higiene, pesa bien, ¿sí? Entonces haces el entorno, ¿no? O desarrolla este fármaco, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Simula todo lo que tienes que ver, ¿no? Cómo lo vas a validar, cuáles van a ser los parámetros de validación para una prueba de una tableta, ¿no? Entonces el ECOE se puede llevar a todos los extremos, ¿no? O incluso aquí, digo, de alguna manera te hacen un ECOE, ¿no? Pipetea. Te validas, ¿no? Sí. El entorno es medio real, ¿no? Porque luego ni está validada la pipeta. Pero, vamos, o sea, eso es un ECOE, ¿no? Te pongo a prueba en diferentes entornos, ¿no? Esto se los voy a dejar, desde luego, no nada más es para que lo veamos antes de irnos. Hay una que se usa mucho, que es la taxonomía de Simpson, y esa nos ayuda para evaluar aspectos éticos, ¿sí? Que es muy importante que nosotros también evaluemos aspectos éticos. Entonces podemos evaluar 3 dominios. Un dominio cognitivo, que es el conocimiento o el pensar del sujeto, ¿sí? También un dominio efectivo, que son sus sentimientos, emociones y comportamientos, es decir, la actitud o el sentir, ¿sí? Y el dominio psicomotor, que son habilidades manuales, físicas, es decir, que sabe hacer, ¿no? Lo que generalmente aquí nos dicen, tiene o no tiene manitas, ¿no? Entonces, bueno, dependerá muchísimo. O sea, hay gente científica de escritorio que sabe muchísimo escribir, que tiene muy buenas ideas, no tiene manitas, ¿no? Pero entonces hay gente muy buena, pero que tiene muchas manitas y no sabe nada del otro. Entonces, en el aspecto formativo tienes que propiciar que se tengan ambas, aunque desarrolles más alguna de las otras, ¿no? Hay algo muy nuevo que seguro lo han escuchado, se llaman neurociencias de la educación, ¿sí? Que se ha asociado mucho con otro término que le llaman neuromitos. Las neurociencias de la educación son formales, existen y tienen un campo del conocimiento. Incluso neuroscience tiene un área para neurociencias de la educación. Entonces no tiene nada de místico, ¿no? Ni nada extraño, sino que se basa en aspectos de cómo aprende el sujeto, ¿no? Habilidades, destrezas, todo esto, ¿no? Entonces, si ustedes conocen y pueden determinar un aspecto efectivo, ¿en qué momento? O sea, ¿cuándo podemos evaluar con taxonomía de Simpson? Bueno, yo creo que en investigación es crucial, ¿no? Ética. No falsear un resultado, no inventar una gráfica, no inventar datos, es crucial, ¿no? En ciencias de la salud es crucial, yo diría en todas las áreas, ¿no? Es crucial. Entonces, jamás nos lo evalúan. Y hay instrumentos de evaluación. Uno de ellos, muy utilizado en medicina, le llaman reporte de incidentes o incidentes críticos. Entonces yo te digo un incidente crítico así feo, ¿no? Y generalmente pasa muchísimo en la clínica, ¿no? El médico, cirujano, perenganito, le agarra las pompas a la escrita, ¿no? Entonces, ¿qué haces en ese momento? Se les lanza un caso de este tipo, que generalmente son verídicos, o sea, de reportes, y se les pregunta a la audiencia, ¿qué harías? Y van ustedes a tener resultados de todo tipo, como de, pues es que es la cuota por estudiar ahí, ¿no? A la indignación total, ¿no? Que es lo que todos esperan, ¿no? Entonces el comportamiento de la gente es muy causado, ¿no? Entonces ahora tú tienes que buscar estrategias para que el que dijo que es la cuota, pues cambie de pensar, ¿no? Y ya te metes en hasta su formación personal y en su vida. Entonces hay instrumentos para medirlo, le llaman historias de vida. Lamentablemente, aunque ustedes crean que nada más van a dar una disciplina, o sea, van a dar fisiología, bioquímica, biología, lo que sea, si su plan dice por competencias, ya valieron queso, porque entonces habla de los 3,
Tienes que estar preparado en un dominio cognitivo, efectivo y psicomotor. En los tres. Ya valieron queso. Entonces, si está basado en objetivos, se lavan las manos. Porque generalmente se basan en uno u otro. ¿Sí? ¿Aquí también usan de esto de las habilidades para la vida? Sí. Híjole, es muy importante. De hecho, cuando tú certificas una licenciatura, por eso las licenciaturas que están certificadas son pocas. En la práctica, ¿verdad? En la práctica uno espera cosas maravillosas, ¿no? Pero generalmente no es así, ¿no? Cuando tú certificas una licenciatura, cuando viene el Comaen que certifica medicina, cuando vienen otras instituciones que certifican, te dan el certificado si cumples con las competencias. Por eso las competencias están de moda, que realmente toman como los valores, ¿sí? El profesor no las ha entendido, nos ha costado muchísimo que el profesor las entienda, porque están como yo al inicio, mientras sepa esto, bueno, sí, a lo mejor sabe eso, pero es un arrogante y no sirve para nada, no iba a hacer resultados. Pregunta, ahorita que mencionó sobre certificación, también pues lo he tocado que luego nos contactan a los egresados porque es parte de uno de los indicadores que tienen que satisfacer para que se puedan recertificar. Esa parte de los egresados, ¿en dónde entra aquí en las evaluaciones? Le llaman vinculación y entra en la parte institucional. ¿Sí? Tú puedes certificar o acreditar. Entonces, hay procesos y personas o instituciones. Puede ser una persona física o una persona moral. Tú también te podrías certificar, por ejemplo, ¿no? O acreditar en cierto dominio de áreas. Entonces, dependerá mucho de la entidad y ahí ven que miden. El Sinvestar, desde mi punto de vista, no tiene proceso de evaluación en nada. De verdad, en nada. O sea, es lamentable. Tal vez el Departamento de Investigación Educativa que está en el sur tenga. Tal vez, ¿no? Porque pues, uno esperaría que por el área tengan. O tal vez el Departamento de Investigación de Matemática Educativa tenga. Pero de ahí en fuera, o sea, no tienen vinculación, no tienen seguimientos de egresados, no tienen nada. O sea, tú entrega lo que sea y ya. Entonces, eso es lo que nos hace quedar muy mal políticamente. ¿Sí? Porque el Sinvestar, pues, no sabemos cuál es su papel, si es investigar, porque tampoco su productividad es tan alta, o si es formar, porque tampoco egresan tantos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su papel, no? Queda ahí una... ¿Por qué? Porque nunca han hecho un proceso de evaluación, o sea, no se han centrado a ver dónde están los puntos críticos. Todo el mundo medio sabemos cuáles son, ¿verdad? Pero no lo han hecho. Entonces, la UNAM, que tiene miles de cosas y es enorme, híjole, pues hace un gran esfuerzo, ¿no? Si ustedes vieran el presupuesto de formación docente, es brutal, ¿sí? Y la oferta de formación es brutal, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Y quedas muy bien políticamente, porque es lo que buscas. Entonces, yo creo que ya nos vamos al taller. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Sí. ¿Preguntas? Eso de la productividad. Ok. Bueno, ya. ¿Cómo se hace una investigación? Pues depende para los objetivos. Nos vamos al taller. Sí.